Dios les bendiga, chicos, es un gusto saludarles nuevamente a través de estos videos devocionales. Les invitamos a que sigan las redes sociales que hay de los jóvenes de la zona central y que estén pendientes de la premiación que próximamente se realizará del concurso de logos. Después de una serie de pequeñas complicaciones se llegó a una decisión y ya hay un ganador y próximamente lo estaremos anunciando. Se estará haciendo público a través de las redes sociales. También comparten el contenido en la medida que les sea posible y pues inviten a otros jóvenes a seguir la página. Quiero que en este momento leamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 9. La escritura, repito, San Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 9, dice así: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo recuerda no son una novedad. Por supuesto, estas palabras habían sido ya establecidas en Génesis 2.24, en lo que se entiende como el establecimiento del matrimonio, de la unión matrimonial que Dios estableció desde el principio. Es más bien un recuerdo o un recuento que hace Jesucristo debido a que los fariseos vienen a preguntarle. Él va saliendo de Galilea, cruza el Jordán, llega a la región de Judá, y le preguntan si era lícito al hombre repudiar a su mujer. Y entonces Jesucristo les respondió a ellos que había mandado Moisés, ¿no?, ante esta circunstancia, y ellos le dijeron que Moisés permitió escribir carta de divorcio, ¿no? En este pequeño diálogo, lo que los fariseos trataban de hacer era cuestionar a Jesús, no sobre su enseñanza en el matrimonio, sino sobre su posición ante el divorcio, ¿no? Entonces los fariseos, tratando de justificar esta respuesta sobre qué era lícito, sobre qué era permitido, Jesucristo les dice que por la dureza de sus corazones Moisés había escrito ese mandamiento. Es decir, eso fue enseñado porque ellos eran hombres duros y perversos de corazón. Y por esto Moisés, en un afán o en un propósito de no transgredir la ley o de no infringir los mandamientos del Señor, estipuló que habría que escribir una carta de repudio dadas ciertas condiciones, ¿no? Pero el pueblo, en las distintas tribus, a través del tiempo, habían llevado esto a la depravación. Casi en algunas tribus era motivos absurdos que ahora podemos entender así. Si acaso la mujer no sabía cocinar, ese era un motivo para repudiarla. Entonces Jesucristo aquí lo que hace es establecer nuevamente, recordar, hacer conciencia de este hecho en el que Dios establece el matrimonio y dice: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, es decir, dos géneros que nosotros entendemos como masculino y femenino. Esta fue la creación de Dios, y entonces el motivo de esta creación es que estén unidos. Y dice el Señor, y los que eran dos serán hechos una sola carne. Perdón, dice el 7, por tanto, o por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer, y lo que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Este establecimiento de la relación matrimonial, quizás podríamos preguntarnos ahora mismo qué tiene que ver con nosotros o cuál es su relevancia siendo jóvenes que no estamos o que no están en su mayoría comprometidos. Quizás algunos tienen alguna relación de noviazgo, pero la pregunta que surge de esto para muchos de los jóvenes es ¿cuándo debo casarme? ¿Cuántos años debo tener? Hay incluso quienes se preocupan, se afanan mucho en estas cuestiones. Hay quienes establecen edades según la cultura, según la sociedad en la que viven. Hay quienes tratan de seguir estas enseñanzas o estas tradiciones. Hay gente que piensa que a los 25 años ya debe estar casada, realizada, una mujer ya ocupando un cierto estatus en la vida, un hombre igual. Pero estas cuestiones son propiamente culturales. No es que estén mal, pero a nosotros no nos debe mover eso. Nos debe mover la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica es: ¿a qué edad debemos casarnos? Ciertamente no hay un número establecido, no hay un dígito que nos diga a esta o estos son los rangos de edades. Lo que la Biblia sí señala es un momento específico, y este es cuando el hombre está dispuesto, listo, preparado para abandonar casa. Es decir, cuando está dispuesto a dejar, cuando está listo, mejor dicho, para dejar de ser
parte de su familia nuclear, cuando está listo para ya no depender de papá y de mamá, y entonces empezar a forjar por sí mismo un futuro junto a su pareja. Ese es el momento. Esto desafortunadamente no pasa. A veces las personas se casan pero nunca dejan de depender en alguna medida de papá o de mamá. Esto es un error. La Biblia nos enseña que esto no es lo que Dios ha estipulado. Por eso dice, cuando el hombre la abandona y se junte a su mujer, entonces los dos serán ahora una sola carne, un solo ser, un solo sentir, un solo pensamiento. Los dos irán unidos en el amor de Cristo. Y entonces esta unión gloriosa que ha hecho Dios con ellos, o entre ellos, no puede ser separada por los hombres. Pero la condición inicial es cuando ambos, también tanto hombre porque él es el sustento, él es la cabeza, y ella, la mujer, la ayuda idónea, está dispuestos ambos a abandonar a su familia. De otro modo las cosas van a ser muy dificultosas. ¿Por qué? Porque al no salir de casa el hijo o la hija, siempre va a haber una transgresión a la autoridad que Dios ha estipulado en el matrimonio. Sabemos que el hombre es el varón es la cabeza de su hogar. Y su cabeza es Cristo, por supuesto. Pero él es el responsable, la cabeza. Y cuando él no abandona el nicho familiar, cuando él no deja a papá o mamá, esta autoridad no la puede ejercer plenamente, no la puede ejercer cabalmente. Hay una dificultad ahí. Desafortunadamente muchos viven esta situación, ya sea por falta de recursos, se puede comprender, pero eso no justifica el que no se actúe responsablemente. Muchos otros porque han caído en pecados y no les queda más que ir a vivir a casa de los suegros, a casa de papá o mamá, porque no hay las condiciones, ¿no? Porque así les resultó mejor, pero la Biblia no enseña esto. Esto muchas veces va a traer oprobio, va a traer aflicción, va a traer dificultades que se evitarían siempre y cuando seguimos lo estipulado por Dios en su palabra. El momento para que cada joven se case es cuando está dispuesto a ya no depender más de papá. Eso no significa que no los va a ver jamás en la vida, o que no les va a ver o no les va a visitar. Significa que ellos ya no van a ser el centro de su vida. Ellos ya no van a determinar sus decisiones. Eso tampoco significa que no podrá pedir consejo u opiniones. Significa que él y su pareja, su esposa, ahora deben ir juntamente avanzando. De otro modo las cosas van a ser muy dificultosas. Va a haber muchos problemas y también va a haber mucha aflicción en ese caminar. Esto es algo importante que lo entiendan aquellos que están pensando en el compromiso, aquellos que ya están buscando establecerse, dar ese siguiente paso en sus relaciones, pero también para aquellos que no lo han dado. Es algo en lo que deberían meditar. No hay una edad específica, hay un momento específico, y este es cuando el hombre ya está preparado, es decir, tiene todas las condiciones personales, las condiciones intelectuales, las condiciones emocionales, también las condiciones económicas. Esto no significa que sea un hombre que genere muchos ingresos, es alguien que tiene la capacidad de sustentarse, quizás día a día, de forma humilde. Eso no importa. Lo que importa es seguir lo establecido por Dios y que en esa relación esté abundando el amor de Cristo en los corazones de ambos, el temor a Dios y por supuesto el deseo de glorificar a Dios en sus vidas. Mediten en esto, chicos, mediten en esto, jóvenes y señoritas, y pídanle a Dios sabiduría para poder seguir su palabra y obedecer a sus mandamientos en todas las áreas de su vida. Dios les bendiga.